Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Más allá del aula, de la Coordinación de Formación Permanente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En nuestro episodio anterior hablamos sobre 4 habilidades digitales que son importantes desarrollar si se quiere tener éxito en esta era digital. Y conversamos sobre la programación y la codificación. En este episodio vamos a hablar sobre análisis de datos. Y por eso el tema que trataremos es el poder de la geoinformación. Y es que la información geográfica tiene múltiples, vastas aplicaciones. Por ejemplo, la planificación y la gestión urbana, la salud pública, el transporte, la logística, los negocios, las ventas, la comercialización en general. También está en la gestión de los riesgos y los desastres. Básicamente, la información geográfica se creó para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales. En general, como pueden observar, esta información es voluminosa y además compleja. Esto dificulta el utilizar herramientas tradicionales como la hoja de cálculo para el almacenamiento, análisis y organización de esta información. Por lo tanto, se requieren utilizar herramientas más especializadas. En este podcast hemos invitado al profesor Cristian Pineda, quien es un experto y además, sobre todo, un apasionado. Y por lo tanto, van a ver ustedes, este episodio va a ser sumamente interesante. Nos va a quedar corto el tiempo para tratar sobre este tema, ya que él es experto en la implementación y desarrollo de estos proyectos de información geográfica. Bienvenido, profesor Cristian Pineda. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Gracias por estar aquí. Es un gusto tenerlo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la invitación, participar en este nuevo proyecto que tiene aquí la universidad y la coordinación de formación permanente para impulsar los conocimientos tecnológicos que maneja aquí la coordinación y muy importante el tema que vamos a conversar hoy. Excelente. Bueno, lo primero que quisiéramos es que el público que nos está oyendo le transmita de qué se trata la información geográfica, de qué se trata este tema, y si nos pudiera apoyar con ejemplos, pues sería excelente, de tal manera de que al final sepamos cuál es la importancia que tiene este tema. Bueno, fíjese, profe, la información geográfica la manejamos prácticamente a diario, ¿sí? No, esto no es algo novedoso, algo que haya surgido muy recientemente. La información geográfica se maneja hace muchos años y cada uno de nosotros la manejamos con simple hecho de cuando manipulamos, por ejemplo, Google Maps, Google Earth. Todo eso es información geográfica que nosotros estamos manipulando. Cuando en nuestro WhatsApp enviamos la ubicación de nuestro punto de referencia, la dirección de donde estamos ubicados en ese momento, todo eso es manipular información geográfica. Ahora bien, cuando necesitamos elaborar un proyecto ya de gran magnitud utilizando información geográfica, pues entonces ahí sí necesitamos herramientas especializadas para ello. Ya no basta con tener una ubicación en Google Maps, ya no basta con tener una ubicación o un mapa en Google Earth, sino ya necesito ya otra serie de aplicaciones un poquito más sofisticada para manejar ese tipo de información. Poder ese volumen de datos, que en este caso voy a recopilar, poder almacenarlo en una base de datos y a su vez, en este caso, poderlo visualizar en un sistema de información geográfico. Es decir, existen esos dos tipos de herramientas. Los sistemas de información gráfico que me van a permitir, en este caso, visualizar la información, analizarla, interpretarla, tomar decisiones y a la vez el manejador de base de datos, que es donde voy a poder guardar esa información. ¿Sí? Entonces, ellos dos se pueden vincular perfectamente con la finalidad de que pueda yo integrar y desarrollar proyectos. Entonces, son fases, ¿sí? Sí, dependiendo del proyecto que yo necesite desarrollar, yo necesito pasar por diferentes fases y metodologías para poder elaborar ese proyecto. Ahora, ¿qué ejemplo nos puede dar de aplicación de información geográfica? Oye, ejemplos hay muchísimos, profe, pero particularmente los proyectos que yo he desarrollado, que sobre todo es para la parte
urbanas, de catastro urbano, ¿sí? Existen proyectos que hemos trabajado en cuanto a la ubicación de inmuebles espacialmente para realizar cualquier tipo de gestión. Por ejemplo, aquí en el municipio de San Cristóbal se ha desarrollado proyectos en cuanto a la ubicación de todos y cada uno de los inmuebles o comercios que existen y pagan sus impuestos a la alcaldía. ¿Qué nos ha ayudado estos? Primero, en tener un conocimiento geográfico de dónde están ubicados cada uno de los inmuebles, ¿sí? Al tener yo geográficamente ubicados los inmuebles, yo comienzo a realizar una segmentación, dependiendo de cada una de las parroquias que se encuentran aquí en el municipio. Yo hago una segmentación, ¿sí? Por sectores para poder realizar cualquier tipo de gestión de cobranza, ¿ok? Y además que estos sistemas de información gráficos apoyados con la base de datos me permite generar lo que llamamos nosotros mapas temáticos. ¿Qué son los mapas temáticos? Bueno, es crear en ese sistema de información gráfico una serie de mapas que me puedan apoyar a mí a la toma de decisiones. Por ejemplo, indícame en el mapa cuáles son los comercios que tienen 3 meses pendientes. Entonces el mapa se va a pintar de colores y me va a indicar geográficamente dónde están ubicados esos inmuebles. ¿Qué me facilita a mí eso? De que si yo quiero hacer una gestión de cobranza, ¿sí? O yo quiero visitar eso, ya yo sé geográficamente dónde se encuentran ubicados esos comercios. Entonces no tengo que yo mandar a un fiscal o a un funcionario a cobrar con una hoja de papel con solamente direcciones que se va a perder, que va a ser improductivo, sino que ya yo lo mando con un plano, ¿sí? Ya digital, para que él geográficamente se ubique. Es mucho más fácil, es más fácil visualmente poder ubicarse o ubicar una dirección a través de visualizándolo en un mapa a una dirección que me lo dé en el papel. Y eso Eso lo vimos, me imagino, Cristian, que se puede integrar con herramientas de planimetría, ¿no? correcto. Con estas que existen digitales, o sea, para poder orientarse en la ubicación del sitio pues, donde tiene que ir. Perfectamente, perfectamente, porque ellos se interrelacionan. ¿Sí? Lo importante es que los sistemas de información gráfico me permite recibir cualquier tipo de data o interpretarla. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, coordenadas geográficas, ¿sí? En una hoja de Excel, ¿sí? Que me pasaron a mí una hoja de Excel con puras coordenadas X y Y, bueno, yo esas coordenadas geográficas las puedo traspolar en una geometría tipo punto y la georreferencio en un sistema de información geográfico. Es decir, que ahora esa hoja de Excel que solamente tenía dos columnas X y Y, yo la puedo ya, el sistema de información gráfico la puede interpretar como como una geometría punto y me la va a ubicar, dependiendo de las coordenadas que tiene, me la va a ubicar en un plano, ¿sí? Igualmente me pueden dar, por ejemplo, una geometría de vialidad de tipo línea, ¿sí? Son geometrías que trabajamos más que todo cuando se va a digitalizar información de vialidad. Me la pueden enviar y yo, con el sistema de información gráfico, puedo desarrollar, en este caso, un geoprocesamiento de direcciones para poder, por ejemplo, mejorar la logística de entrega de un producto, mejorar la logística de ventas de cierta empresa. Es decir, existen muchas ventajas que me permiten a mí los sistemas de información geográficos apoyados, por supuesto, con un buen manejador de base de datos para poder yo manipular la información. Y continuando con precisamente la construcción de esa base de datos, de esos datos espaciales, estábamos conversando antes de iniciar el podcast sobre el uso de los drones. ¿Cómo podemos utilizar los drones para recabar esa información? Sí, que es muy importante. Una de las fases para lo que es el levantamiento de un proyecto utilizando información geográfica es la recopilación de la información, ¿sí? Vamos a estar claros de que uno de los puntos más duros financieramente en cuanto a un proyecto de esta envergadura es la parte de la recopilación de los datos. ¿Ok? Porque en la parte de software, y eso también lo hablábamos anteriormente, de los tipos de software, yo puedo utilizar un software, en este caso open source, que no me genere ningún costo, ¿ok? Y me ahorro una parte de los recursos por ahí, pero ya lo que es el levantamiento de información, que es lo más fuerte, si hablamos sobre todo del levantamiento de campo, yo necesito utilizar otro tipo de herramientas. Y entonces los drones nos han ayudado a que ese levantamiento de información no sea tan costoso como anteriormente era solicitar una imagen satelital, ¿sí? O solicitar una ortofoto, ¿ok? Que era muy costoso porque necesita un tipo de tecnología más. Ortofoto, Cristian. La ortofoto es una fotografía aérea, pero de una alta resolución, que se utiliza mayormente para los levantamientos catastrales, ¿sí? Catastro urbano, catastro rural, ¿sí? Esas ortofotos anteriormente se tomaban con avionetas, unas avionetas especializadas que tenían una cámara especializada y hacían un vuelo, programaban un vuelo en el sector que yo quería levantar
Y bueno, después esa imagen la bajaban a otro sistema especializado de rectificación de imágenes y ahí sí yo tenía mi ortofoto. Ahorita no, ahorita con los drones yo fácilmente puedo diseñar un ortofoto, ¿sí? Tomar varias fotos de mi zona, lo bajo bien sea el sistema de información gráfico para rectificarla o busco una aplicación también que sea más profesional para rectificar ese tipo de imágenes. ¿Ok? Excelente. Y con eso, ¿qué me va a permitir la ortofoto? Pues tener una visualización de la información geoespacial de mayor resolución, ¿ok? Y a partir de ahí, con el sistema de información gráfico, puedo empezar a digitalizar cada uno de los elementos que yo quiera yo levantar en ese caso. Digitalizo los polígonos, tipos de los inmuebles, puedo digitalizar los postes de luz, puedo digitalizar los semáforos, e inclusive si puedo yo visualizar las bocavisitas, las tomas de agua, del medidor de agua, todos esos puntos los puedo yo georreferenciar y lo voy estructurando en capas, ¿ok? En el sistema de información gráfico. Los arquitectos saben mucho de esta parte de capa porque ellos trabajan mucho con sistemas asistidos por computadora como el AutoCAD. Entonces yo en el mismo sistema de información gráfico, bueno, voy creando capas dependiendo de los elementos que estoy digitalizando. ¿Y cuál es la ventaja del sistema de información geográfico? A diferencia del AutoCAD o de un programa asistido por computadora de dibujo, que el sistema de información gráfico, a cada elemento que yo digitalice, bien sea un polígono, una línea o un punto, él lo va a asociar una data alfanumérica. Sí, si yo digitalizo un polígono, él automáticamente me va a pedir, bueno, ese polígono, ¿qué data necesitas? ¿Cuál es la información que tú quieres asociar a ese polígono? No solamente que sea el elemento como tal, sino que aunado a eso, me va a solicitar una serie de información que previamente yo lo tuve que haber desarrollado en la base de datos. Por eso es que hablamos nosotros ahorita de base de datos geográfica, porque las bases de datos gráficas son como el elemento donde yo voy a almacenar y voy a crear todas las tablas que van a estar asociadas a ese elemento. Perfecto. Entonces, estamos viendo que el tema es la data, ¿no? Ahí, nos concentramos ahora, nos enfocamos en la data. Y la data, tengo entendido que viene de diferentes fuentes, como me lo acabas de mencionar, y tiene diferentes formatos. Ajá. ¿Cómo resolvemos este problema de la data entonces en los sistemas de información geográfica? Bueno, cuando uno como analista y empieza a recopilar esa información de lo que corresponde a iniciar ese proyecto de digitalización, uno comienza a buscar cuáles son los tipos de archivos que yo me voy a encontrar. Me puedo encontrar con archivos que lo lee en específico en los sistemas de información gráfica, como son los shapefile, que son un tipo de archivo que no solamente guarda el elemento, sino que también guarda la geometría, guarda lo que es la ubicación geográfica, todo eso lo guarda en ese mismo archivo, que es un archivo que cuando se iniciaron los sistemas de información gráfica, fue muy, 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 muy popular. Pero también me pueden traer como comentábamos anteriormente, una hoja de Excel, ¿sí? Con solamente campos de coordenadas, ¿sí? Que puede ser también convertida como CSV, tipo de archivo SSV que lo lee el Excel. Ese tipo de archivo también lo lee los sistemas de información gráficos. Actualmente ahorita existe un tipo de archivo que se llama GeoJSON, que es un tipo de archivo que está estructurado internamente con código de JavaScript. Entonces, él también internamente, en su estructura de código, tiene la geometría y tiene los atributos asociados a la geometría. Entonces, todo eso, ese tipo de tipos de archivos, el sistema de información gráfico lo puede leer. Sí, esa es la ventaja que tiene, que siempre y cuando tenga la parte geométrica, él lo va a interpretar y lo va a leer. Bien sea que me lo envíen a través de archivos separados o que yo lo pueda bajar en repositorios desde internet, ¿sí? Porque existen también unas extensiones que yo puedo descargar esos archivos con servicios que se llaman WMS o WFS. Son servicios de internet que yo también puedo bajar esa información, la puedo también interpretar. Algunos tienen algunas restricciones dependiendo de cuando uno lo desarrolla, pero me permite también poder visualizar esa información y yo poder interpretar. Ahora, cuando yo trabajo bajo un manejador de base de datos, ahí sí yo tengo que arrancar prácticamente desde cero a desarrollar mi base de datos, correcto. Desarrollo mi base de datos, ¿ok? Que no tiene nada que ver con la parte geométrica, sino es la parte alfanumérica. La base de datos es la parte alfanumérica. Y el sistema de información gráfico ya es la parte de geometría, pues, ¿ok? Correcto. Que ahorita las bases de datos, en este caso hay algunas que manejan un plugin para trabajar la parte geométrica, entonces ahí donde me permite esa parte geométrica interrelacionar esas dos bases de datos. Excelente. Bueno, que insistía en esto porque
en este momento pues queremos dejar como valor agregado a quienes nos ven el concepto del manejo de datos en los sistemas de información gráfica, la integración. Entonces, una de las habilidades o cualidades que hay que desarrollar en este campo sería esto que nos acaba de comentar el profesor Cristian, que es el tema de la integración de los datos, producto de que vienen de diferentes fuentes y con diferentes formatos. Eso es importante. Lo otro, la siguiente pregunta entonces, Cristian, sería, ¿cuáles son las herramientas que existen para resolver este problema de la integración de los datos y de en general de la información geográfica? Bueno, existen, hablábamos, Y me gustaría, discúlpame que te interrumpa, Cristian, que nos comparara y ahondáramos un poco más de las herramientas libres, creo que nos iba a comentar de eso, y las herramientas de pago. Porque la inquietud es con respecto a si las herramientas open source son suficientes y nos garantizan la integridad de la información, de los datos. sí, como todo software que existe actualmente, tenemos licencias pagas y licencias gratuitas, ¿sí? Pero uno tiene ese paradigma a veces de que las licencias gratuitas, bueno, no son confiables o no me van a generar lo que yo desee, ¿ok? El tipo de información que va a manejar, pues no me va a garantizar los resultados, los objetivos del proyecto. Sin embargo, específicamente en estas dos áreas que he manejado durante muchos años, y he trabajado con ambas herramientas, tanto las privadas como las públicas. Pues puedo dar un ejemplo de las herramientas privadas, que es un software de sistema de información gráfico muy popular y que a partir de ahí él inició todo este boom de desarrollo y la aplicación de los sistemas de información gráfico, que es el ArcGIS. El ArcGIS es un sistema de información gráfico privado, bueno, una licencia bastante costosa, pero que tiene un boom, unas herramientas muy sofisticadas, ¿sí? Demasiado potentes, ¿sí? Un software muy potente, que cuando yo estoy analizando, si yo como analista tengo los recursos para comprar una licencia, pues a ojo cerrado uno se va por esa licencia. Si tengo los recursos, si me dan un proyecto a mí me dice, bueno, no, usted tiene aquí carta abierta para ese proyecto y no hay restricciones de recursos, pues bueno, uno se va por esa licencia, ¿ok? ArcGIS de la gente de ERRI en Estados Unidos, aquí en Venezuela, existe allá en Caracas, ERRI Venezuela, allá dan talleres y cursos de toda esa parte, pero como le digo, la licencia es bastante costosa, ¿ok? Contraparte, una aplicación que le compite muy pegadito ahí a este software y es de licencia open source, totalmente gratuita, se descarga gratis en internet, en cualquier sistema operativo, es el QGIS. Sí, el QGIS es un software bastante potente con muchas aplicaciones. ¿Y cuál era una de las ventajas? Que continúa en desarrollo. Sí, hay mucha gente que programa esto, que se mete más ya a la programación de los sistemas de información gráficos, que eso es otro tema muy ahorita, un boom ahorita con esa parte también del desarrollo de los sistemas de información gráficos, y que ellos pues yo como programador desarrollo un plugin, se lo subo, se lo presento a los desarrolladores de la página principal de QGIS, ellos lo evalúan y si cubren las expectativas, lo actualizan en la siguiente versión. Es decir, que quiere decir que constantemente, de hecho yo que trabajo directamente con QGIS, siempre me sale un mensaje cuando abro la aplicación que me dice, está activa la licencia o la versión tal. Es decir, constantemente ellos están actualizando las versiones y eso que me permite que lo mantienen actualizado. ¿Sí? Entonces es un software bastante confiable, tiene muchas aplicaciones que le son funcionales para los arquitectos, para los ingenieros geodestas, los geógrafos. Existen herramientas para desarrollarle entonces esas aplicaciones. Ahora, cuando hablamos de la parte de base de datos, ¿sí? ¿Por qué hablo de la base de datos? Porque como le estábamos comentando, profe, es vital manejar la información a través de un manejador de base de datos. También tenemos las licencias públicas y las licencias, en este caso, paga. Y una licencia paga bastante fuerte, por ejemplo, Oracle. Oracle es una licencia paga, manejador de base de datos muy potente, con mucha seguridad, pero muy costosa. Entonces, ahí entro yo si tengo recursos para comprar ese licenciamiento. Aunado a que si yo adquiero esa licencia, me tengo que casar con el mantenimiento con ellos, ¿sí? No puedo yo hacer otra cosa, sino que ellos tengan que hacer mantenimiento. Entonces, actualmente existe una licencia open source que es Postgres SQL, un manejador de base de datos muy potente, gran seguridad, que usted puede almacenar cualquier cantidad de información, lo descarga gratuitamente también por internet y permite manejar cualquier cantidad de datos.
¿sí? Normalizado, tiene sistemas de seguridad, usted puede crear perfiles de usuario para que no, en este caso, no tenga ningún tipo de vulnerabilidad a la información. Y aunado a eso, tiene un plugin que se llama Poggi que le permite integrar con el sistema de información geográfica. Entonces, la mayoría de los proyectos open source que usted ve por ahí tienen su sistema de información gráfico QGIS y adicional el manejador de base de datos de PostgreSQL. Entonces, los dos se vinculan perfectamente. Usted puede manejar la información, le garantiza la seguridad. Si lo puede usted subir a un servidor de Amazon, que ahí sí tendríamos que pagar el servidor de Amazon, pero al subir usted la base de datos y el sistema de información gráfica a un servidor de Amazon, usted puede tener el sistema de información gráfico en cualquier parte del mundo. Correcto. Y con la garantía de la seguridad Es de la, hacer ese, el hosting, en este es caso, la seguridad, de Amazon. exactamente. Entonces, si alguien quisiera desarrollar un proyecto, implementar un proyecto de estos de información geográfica, Cristian, ¿cuál debería ser el flujo de trabajo óptimo que debería implementar para poder tener éxito en el desarrollo de este tipo de proyectos? Primeramente, la metodología de trabajo hay que arrancar por desarrollar eso. Una metodología específica en cuanto a qué tipo de software voy a utilizar. Eso hay que arrancar por ahí, el tipo de software que yo voy a manejar. Seguidamente, los datos, dónde voy a recopilar los datos. Eso es muy importante. Y ahí entra qué tipo de metodología voy a utilizar para recopilar la información. ¿Ok? No, es muy importante eso, tener, si voy a utilizar imagen satelital, si voy a trabajar con drones o si en este caso tengo un mapa base y lo voy a digitalizar a partir de ahí. Es decir, eso forma parte de todo ese tipo de metodología. Al tener yo el manejador de base de datos, qué sistema de información geográfica voy a utilizar y la metodología de recopilar la información geográfica en campo, por ahí yo puedo ya iniciar mi proyecto en este caso, de levantamiento geográfico y a partir de ahí comenzar a hacer la digitalización, vincularla con la base de datos y empezar a hacer los análisis correspondientes, ¿sí? Es un trabajo de mediano a largo plazo, pero los resultados que usted va a obtener ahí va a ser muy, muy fabuloso. No es lo mismo, como usted decía al principio, manejar una información tabular como en Excel o como por ejemplo Power BI, que está muy popularizado hoy día, pero es información tabular, gráfica y eso. No es lo mismo trabajar con una información geográfica que te va a permitir a ti visualizar geográficamente toda la información, eh, poder tomar decisiones directamente en real en campo y que eso te va a ayudar a ti a la toma de decisiones en cualquier área, ¿no? Marketing, en salud, en vialidad, en logística, es decir, que es amplio, es amplio. Lo que se necesita es tener los profesionales para ello. Entonces, para finalizar, Cristian, es muy ameno el tema que estamos tratando y de verdad que pues muy apasionante. ¿Qué le recomendaría a los profesionales? Por ejemplo, el topógrafo, ¿cómo quedan los topógrafos? ¿Qué le recomendaría a un ingeniero civil? En fin, a las diferentes disciplinas y profesiones con respecto a este tema de sistemas de información geográfica. Claro, cómo no, hay que tener en cuenta que cualquier profesión yo necesito la manipulación de datos. Y si yo como profesional, ingeniero, estudiante inclusive de ingeniería ambiental, ingeniería informática, inclusive los topógrafos, como usted menciona, profe, necesitan esa manipulación de datos geográficos utilizando herramientas sofisticadas. Y no existe ninguna más óptima y que te va a permitir la toma de decisión y visualizar la información, geoprocesar la información que los sistemas de información geográficos. Si no existen otras herramientas que me permitan hacer eso. Entonces, si yo como estudiante o como profesional necesito desarrollar un proyecto, un ejemplo, yo soy profesional del área de mercadeo y quiero mejorar las ventas en la empresa donde yo estoy desempeñando mis labores, fácilmente puedo desarrollar un proyecto de sistema de información gráfico ubicando más o menos cuáles son los comercios que se encuentran cerca del local donde yo estoy para tomar en cuenta, oye, cuál es el flujo de clientes que están llegando a mi empresa. Es decir, la parte logística también. En la parte ambiental, bueno, como comentamos, estos sistemas son muy duros en la parte ambiental, de análisis ambiental. Es decir, se necesita una preparación fuerte en este campo, tanto en el manejo de base de datos como en la parte de los sistemas de información geográficos, para poder integrar esa información y desarrollar un proyecto eficiente. Eso es. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muy agradecido, Cristian, por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted por aquí. Fue apasionante lo que traté este tema que hemos tratado.
Y además me resta solamente en invitarlos para nuestro próximo episodio. Y además, si tú quieres trabajar profesionalmente estos datos de información geográfica, pues contáctate con nosotros que tenemos cómo apoyar. Abajo te dejamos la información de contacto y estaríamos gustosos en ofrecerte tu apoyo. Chao, chao. Gracias.